Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Fue justo a mitad del verano cuando pasó. Mis padres se habían ido el fin de semana a nuestra casa en Cape Cod, que queda a unas 2 horas en coche, así que no era raro que me dejaran solo unos días. Mi mamá me había dejado un montón de comida en la nevera, cerdo desmenuzado, algo de pasta y un poco de dinero por si quería pedir pizza. No estaba nada preocupado. Tenía 17 años, toda la casa para mí, y mi plan era básicamente trasnochar jugando Xbox. Aquella primera noche fue perfecta. Me quedé hasta casi las 3 de la mañana jugando, con la música a tope, comiendo porquerías y disfrutando del silencio. Cuando por fin me desperté al día siguiente, ya eran más de la 1 de la tarde. Había quedado con unos amigos a las 3 para jugar hockey callejero, así que me metí a la ducha, todavía medio dormido y pasando el dedo por el móvil como hago siempre. Cuando me baño estando solo, sobre todo si mis padres no están, suelo tomarme mi tiempo. Pasan 40, quizá 45 minutos antes de que siquiera me dé cuenta de cuánto llevo ahí dentro. Estaba viendo un video cuando de repente escuché algo, el sonido de la puerta trasera abriéndose. Es una puerta de madera vieja, pesada, que hace un crujido muy particular cuando se mueve. Se me heló el cuerpo. El baño está justo encima de la puerta trasera y yo sabía que se suponía que era el único en la casa. Al principio ni respiré. Me quedé con el agua corriendo, simplemente escuchando. Tras unos 2 minutos de silencio, intenté convencerme de que quizá fue el viento, o tal vez mis padres habían regresado antes de tiempo. Aún así algo no cuadraba. Cerré la llave, agarré la toalla y salí con cuidado. Nuestra escalera, la que baja del segundo piso a la cocina, es angosta y cerrada. No puedes ver la cocina hasta que llegas al último peldaño. Cada paso chirría. Y siendo la casa tan antigua, es imposible moverse sin hacer ruido. Pero lo intenté. Avancé despacio, peldaño a peldaño, procurando ni siquiera respirar fuerte. Para cuando llegué al penúltimo escalón, el corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Me detuve ahí. Respiré hondo para calmarme y me repetí que estaba siendo paranoico. No había razón para que hubiera alguien en la cocina. Entonces, como para quitarme lo tonto, me reí por lo bajo de lo ridículo que estaba haciendo. Bajé los 2 últimos escalones con normalidad y doblé la esquina. Fue cuando lo vi. En medio de mi cocina había un hombre, plantado ahí a apenas 60 centímetros de mí, mirándome directamente a los ojos, con una sonrisa congelada estirada en la cara. Ni siquiera sé cómo explicar lo que vi. No se movía, no decía nada, solo sonreía. Pero lo que más se me quedó grabado no fue su expresión, fueron sus brazos. No los tenía colgando de forma natural a los lados. Los llevaba retorcidos detrás de la espalda, en un ángulo extraño e imposible, girados de una manera que ni parecía humana. Era tan antinatural que me revolvió el estómago. Creo que dejé de respirar por un segundo. Y antes de pensar, di un paso y le solté un puñetazo directo en la mandíbula. Fue más un manotazo desesperado que un golpe bien dado, pero la fuerza hizo que tropezara hacia atrás. No me quedé a ver qué hacía después. Solté la toalla. Subí las escaleras a toda velocidad, desnudo, y azoté la puerta de mi habitación. Me temblaban tanto las manos que me costó varios intentos girar el pestillo.
Luego encajé una silla debajo de la manija, como en las películas. Llamé al 911 con los dedos temblando, apenas pudiendo articular palabra. La operadora intentaba calmarme, preguntándome si podía describir al tipo, pero lo único que me salía era que había alguien en mi casa. Entonces, mientras estaba ahí pegado al suelo, aún con el teléfono en la mano, noté algo. La luz debajo de mi puerta desapareció. Las tablas del pasillo crujieron suavemente. Caí en la cuenta de que estaba justo afuera de mi cuarto. No podía moverme, ni hablar. Me quedé mirando la ranura inferior de la puerta, observando la sombra tenue de sus pies, que se desplazaba apenas, imperceptible. La operadora repetía, «Señor, señor, ¿me escucha?». Pero yo seguía paralizado. Cada sonido, cada crujido me apretaba más el estómago. Después de lo que pareció una eternidad, la luz regresó. Oí de nuevo el crujido de las tablas, esta vez alejándose, despacio. Luego silencio. No me atreví a moverme hasta que escuché los golpes en la puerta principal y a alguien gritar, «¡Policía!». Cuando por fin abrí, 2 agentes estaban parados en el pasillo. Debía de verme fuera de mí, temblando y medio desnudo. Pero el alivio que sentí fue abrumador. Registraron la casa, cada habitación, cada armario, incluso el sótano. Pero fuera quien fuera ese hombre, había desaparecido, se había desvanecido por completo. Desde entonces, mis padres se negaron a dejarme solo por la noche. Yo sigo revisando 2 veces cada puerta y cada ventana antes de acostarme. Y a veces me despierto a mitad de la madrugada convencido de que vuelvo a oír ese crujido. La policía nunca lo encontró y jamás obtuve una explicación de quién era ni qué quería. Historia 2. Ocurrió hace unos años en una zona rural y tranquila del Reino Unido. Mi amiga Sara, que trabajaba como influencer de pequeña escala, acababa de tener a su segundo hijo. Su marido se había ido a un breve viaje de golf con sus amigos, algo que solía hacer, dejándola sola con los niños. Ella estaba acostumbrada, pero ese fin de semana fue distinto. Era finales de octubre, una de esas noches de tormenta en las que los truenos parecían retumbar en las paredes y cada ráfaga de viento sonaba como un susurro junto a la ventana. Me contó que, a medida que avanzaba la tarde, comenzó a sentirse intranquila. La casa estaba al borde de una carretera de campo larga, rodeada de campos y sin vecinos cercanos. Para las 9 de la mañana, la lluvia se había convertido en un aguacero y ella terminaba una taza de café en la cocina. Después de acostar a los 2 niños, hizo su rutina habitual. Comprobó los cerrojos, se aseguró de que las ventanas estuvieran cerradas y entonces notó algo extraño. La puerta trasera estaba ligeramente entornada. Al principio pensó que quizá no la había cerrado bien antes, pero antes de que pudiera siquiera estirar la mano hacia la manija, la invadió un mareo repentino. La vista se le nubló, las piernas se le aflojaron y todo se volvió negro. Cuando recobró el sentido, estaba sentada erguida en una de sus propias sillas de la cocina, respirando con fuerza por la nariz. Tardó unos segundos en entender por qué. Tenía la boca sellada con cinta adhesiva. El pánico la golpeó casi al instante. Intentó moverse, pero los brazos estaban pegados con cinta por detrás del respaldo y los tobillos atados juntos. El corazón le latía con tanta fuerza que decía sentirlo en los oídos. Entonces, con un clic leve, la luz del techo se encendió. Frente a ella estaba un hombre con una sudadera oscura con capucha y una bufanda cubriéndole la boca. Se mostraba sereno, inquietantemente sereno. Su voz sonó amortiguada pero firme cuando habló.
No voy a hacerte daño, dijo. Solo dime, ¿guardas dinero en la casa? Sara intentó responder, pero lo único que salió fueron sonidos desesperados y apagados detrás de la cinta. El hombre lo tomó como un no y empezó a moverse por la cocina recogiendo cosas, sus joyas, el reloj de su marido, cualquier cosa que pareciera de valor. Fue metiéndolo todo en una gran bolsa de lona negra que llevaba al hombro. Luego, cuando se acercaba a la puerta, se detuvo. Sus siguientes palabras la helaron hasta los huesos. No te preocupes, dijo en voz baja. Tus hijos siguen dormidos. Esa sola frase la golpeó más que cualquier otra cosa. La idea de que aquel extraño hubiera estado lo bastante cerca de sus hijos como para saber que dormían casi la quebró. Antes de irse, él se volvió hacia ella y dijo, casi con suavidad, «Lo siento por esto». Después desapareció en la tormenta exterior. Sara se quedó inmóvil unos segundos antes de retorcer el rostro lo suficiente para despegar la cinta de su boca. En cuanto la logró quitar, gritó pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie podría escucharla. Tras forcejear y desgarrar la cinta durante lo que le pareció una eternidad, por fin consiguió liberar las manos. Corrió escaleras arriba para revisar a sus hijos. Los dos seguían dormidos, intactos. La policía llegó poco después de que los llamara. Encontraron huellas dactilares y más tarde esa misma semana detuvieron al hombre. Resultó que sabía quién era Sara por su presencia en internet. Les dijo a los agentes que llevaba un tiempo siguiéndola, que sabía que su marido estaba fuera y que había planificado el robo con cuidado. Incluso había drogado su café antes de colarse por la puerta trasera. Por eso se desvaneció tan de repente. Alegó que estaba desesperado, que había perdido su negocio y que no quería lastimar a nadie. Pero eso no cambiaba lo que hizo. Sara se recuperó, al menos físicamente, pero algo así deja una huella que no se borra con facilidad. Más tarde me dijo que, aunque llegó a sentir compasión por lo que lo empujó a ese punto, nunca logró desprenderse de la sensación de estar siendo observada cuando se quedaba sola en casa. Incluso ahora, años después, cada crujido de la casa o cada ráfaga de viento afuera sigue acelerándole el pulso. Historia 3. Esto ocurrió a comienzos de los 2000, cuando yo tenía unos 12 años. Mi papá había fallecido 2 años antes y en casa solo quedábamos mi mamá, mi hermana mayor y yo. Para ayudarme a sobrellevarlo, mi madre me llevó a un refugio de animales para adoptar un perro, algo que había deseado desde que tengo memoria. Allí lo encontré, un mestizo de pastor con husky, pequeño, acurrucado en la esquina de su jaula, tímido, pero con la mirada más bondadosa. Supe de inmediato que era él. Lo llamamos Max. Para cuando pasó lo que voy a contar, tenía alrededor de 1 año, cerca de 40 kilos, y era básicamente mi mejor amigo. Mi mamá trabajaba turnos nocturnos y mi hermana solía aprovechar para salir con sus amigas, dejándome solo en casa. Nunca me quejé. Significaba que podía trasnochar jugando videojuegos sin que ella me estuviera mandando. Vivíamos en un barrio tranquilo de clase media, de esos donde la gente dejaba las puertas sin llave y los niños jugaban afuera hasta que oscurecía. Nunca me sentí realmente inseguro, hasta esa noche. Era una de esas noches cálidas de verano, en las que la casa parece quedar en silencio absoluto. Estaba en la sala, con el control en la mano, cuando me dio sed y decidí ir por algo de beber. Desde la cocina se veía perfectamente el patio trasero a través de la puerta de vidrio, y al pasar, noté que la puerta del garaje estaba completamente abierta.
Supuse que se me habría olvidado cerrarla después de guardar la bicicleta más temprano. Así que sin pensarlo mucho salí para bajarla. Max estaba en el sótano, su lugar favorito en verano por el frescor del piso de cemento. No se me ocurrió llamarlo. Era una salida rápida. Salí descalzo y no había dado ni 5 pasos en el jardín cuando lo vi. Algo moverse dentro del garaje. Al principio creí que mis ojos me engañaban. Estaba oscuro y las sombras parecían cambiar con el parpadeo de la luz de la calle. Pero entonces lo distinguí con claridad. Una figura agachada, hurgando en algo en la esquina. Me quedé paralizado. Mi cerebro aún intentaba entender qué estaba viendo cuando la figura se incorporó. Un hombre. Se volvió hacia mí y supe al instante que también me había visto. La luz del porche, justo encima de mi cabeza, me iluminaba como si estuviera en un escaparate, mientras él se mantenía medio oculto entre las sombras. Sin aviso, echó a correr en mi dirección. Por un segundo no pude moverme. Abrí la boca, pero lo que salió no fue un grito, sino un graznido ahogado de puro pánico. Y con eso bastó. Desde dentro de la casa escuché un gruñido profundo, seguido del estruendo de patas golpeando el piso. Max irrumpió por la puerta abierta detrás de mí, el pelo erizado, los dientes al descubierto y un gruñido gutural que hasta a mí me hizo encogerme. El hombre se detuvo en seco. Vaciló apenas un instante, el tiempo suficiente para que yo viera su silueta y notara cómo tensaba el cuerpo. Luego se dio la vuelta y salió disparado hacia la cerca. Max se lanzó tras él, ladrando tan fuerte que el eco resonó por todo el vecindario. El tipo llegó a la valla justo a tiempo. La saltó de un brinco mientras Max casi le atrapa la pierna. Cuando el intruso se perdió en la oscuridad, Max regresó a toda prisa hacia mí, aún con la cola rígida y el pecho agitándose. Yo caí de rodillas y lo abracé con fuerza, temblando. Lo arrastré conmigo hacia adentro. Cerré con llave todas las puertas y ventanas que encontré y empujé una silla contra la puerta trasera. Aunque sabía que no serviría de mucho, no llamé a la policía. Ni siquiera se lo conté a mi madre o a mi hermana. No sé por qué. Creo que estaba demasiado asustado para hablar de ello, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. A la mañana siguiente, con el sol ya arriba y mi mamá de vuelta del trabajo, por fin salí otra vez para cerrar el garaje. Fue entonces cuando vi lo que el hombre andaba buscando. La vieja caja de herramientas de mi papá, medio abierta en el suelo, con las herramientas desparramadas por todas partes. Debe de haber estado buscando algo de valor, quizá con la idea de llevarse la caja entera. Esta vez aseguré el garaje con llave y me cercioré de que permaneciera así. No se lo mencioné a nadie. Se convirtió en mi secreto, algo que intenté convencerme de que no había ocurrido. Pero jamás olvidé el sonido del gruñido de Max, ese rugido primitivo y grave que probablemente me salvó aquella noche. Más tarde ese mismo día lo llevé caminando hasta McDonald's. Le compré una hamburguesa y un cono de helado, y le dije en voz alta que era mi héroe. Historia 4. Mi novio administra varios restaurantes, lo que significa que a menudo llega absurdamente tarde a casa. A veces no vuelve hasta las 3 de la tarde. Cuando le tocan turnos nocturnos, suelo despertarme para esperarlo, medio dormida en el sofá por si necesita un baño o un café. A estas alturas es pura costumbre. Aquella noche en particular me llama alrededor de la 1:15 y dice que estará en casa en 1 hora. Si te llamo cuando estés cerca, empieza a llenar la bañera. De acuerdo, le digo. Cuelgo, preparo una taza de té y vuelvo a poner Netflix.
Nuestra cuadra tiene una puerta de seguridad que se cierra con llave a las 10 de la noche. Necesitas una llave o que alguien desde dentro te abra. A esa hora el edificio está en silencio. Cerca de las 2 de la mañana, el portero eléctrico de mi piso empieza a sonar una vez, luego otra y otra, mantenido como si alguien tuviera el dedo pegado al botón. Al principio pienso que alguien olvidó su llave, pero marca mi número una y otra vez, no el interfono de la planta baja. Es ese tipo de timbrazo insistente que te revuelve el estómago. Pauso la serie y voy a la ventana del dormitorio que da a la entrada del edificio. Hay 5 hombres en la reja, grandes, corpulentos y con una postura demasiado tranquila para esa hora. Uno está justo frente al panel y lo veo presionar únicamente el número de mi piso. Se me cae el alma a los pies. ¿Quién demonios está llamando a mi casa a las 2 de la mañana? Una parte de mí quiere descolgar y gritar ¿quiénes son? La otra se queda helada. Soy una mujer pequeña y la idea de hablarle al hueco de la escalera a esas horas me pone la piel de gallina. Llamo a mi novio. Aún viene en camino, a unos 45 minutos, pero promete telefonear a su padre, Luke, un policía que vive cerca. Dile que vaya directo y se quede contigo, me dice. Sigo con la vista pegada a la reja mientras estoy al teléfono. El timbre no para. Quien sea mantiene el botón apretado como queriendo obligar a que alguien abra. Luke aparece tal vez 10 minutos después. Lo observo desde la ventana cuando se acerca, la llave ya en la mano. No duda. Se aproxima al grupo y empieza a hablarles. Pasan unos minutos y Luke abre la puerta principal. Entra y sube hasta mi piso para ver si estoy bien. Siento un alivio tan grande que casi me echo a llorar. Nos sentamos con un té espantoso y me cuenta exactamente lo que les dijo. Los hombres afirmaron que conocían a alguien en mi piso. Mi chica vive en el 4 y que no tenían dónde quedarse. Uno incluso sugirió que los dejáramos entrar para verla juntos. Luke le respondió sin rodeos que no, y le señaló que él también conocía a alguien en el piso. A mí, el padre del novio de la inquilina. Les advirtió que se marcharan. Al parecer eso fue lo que por fin los hizo echarse atrás. Les dijo con toda claridad que se encargaría personalmente de que los arrestaran si regresaban, y añadió que si no se iban las cosas podrían ponerse feas. Salieron disparados, se dieron la vuelta y echaron a correr. Luke abrió la puerta para recorrer el pasillo, asegurarse de que de verdad se habían ido y revisar la zona. Dijo que tenía la impresión de que quizá estaban probando el edificio de forma sistemática, timbrando en varios pisos para ver quién respondía. Pero como solo habían estado presionando mi número, todo olía a intento dirigido. Solo de pensarlo se me vuelve a encoger el estómago. Mi novio llegó poco después y Luke se quedó un rato para asegurarse de que estuviéramos bien. Intenté dormir, pero cada crujido de la escalera me mantenía completamente despierta. La noche se sentía más pequeña, como si el mundo tras mi puerta se hubiera afilado en algo peligroso por primera vez. Mirándolo en retrospectiva, me enfurece haber sido tan ingenua. Pensé que un timbrazo a las 2 de la mañana sería un vecino borracho o alguien que se había quedado fuera. No lo era. Eran hombres que se habían tomado el trabajo de llamar únicamente a mi piso. Todavía llevo ese sonido del portero clavado en la cabeza. Después de eso cambiamos algunas costumbres. Dejé de quedarme esperando sola todo el tiempo. Colocamos una pequeña alarma para la puerta del piso y el padre de mi novio lleva una copia de la llave por si hay emergencias. Siempre le estaré agradecida a Luke por presentarse cuando lo hizo. Si no, quién sabe qué habría pasado.
Historia 5. Aquel verano se suponía que sería tranquilo, solo yo y la casa de mis abuelos en España. Sol, trabajo y un poco de paz para ponerme al día con tareas atrasadas de la universidad. Al principio vino una amiga conmigo. Ella había terminado la carrera y quería conseguir un empleo de temporada allí, pero tras unas semanas de entrevistas fallidas, decidió regresar a casa. Mis abuelos tenían previsto volar en 2 semanas y mis primos llegarían un poco después, así que pensé que era mejor quedarme que desperdiciar el pasaje. Nunca había estado completamente sola en un país extranjero y me repetí que me haría bien. Un poco de independencia, un poco de enfoque. Los días transcurrían en silencio. No conocía a nadie, apenas podía comunicarme en el idioma, y mi único trato con gente era alguna sonrisa o asentimiento esporádico en el supermercado. Para el día 10 ya tenía una rutina: trabajar, comer, caminar, repetir. Ese día se me acabaron los víveres y decidí hacer el trayecto corto hasta la tienda del barrio. Iba a mitad de uno de los pasillos cuando un hombre que pasó a mi lado dijo: «Hola». Creí que le hablaba a otra persona, pero al levantar la vista vi que me miraba directamente. Le devolví una sonrisa amable y seguí. Lo noté unas cuantas veces más mientras compraba. Al final de pasillos, pasando cerca, echándome miradas. Era lo bastante sutil como para no poder llamarlo otra cosa que coincidencia, pero suficiente para ponerme ligeramente tensa. Al llegar a la caja, me di cuenta de que estaba justo delante de mí en la fila. Se giró, sonrió y me hizo un gesto para que pasara. Fue un detalle amable, así que le di las gracias y avancé. Podía sentir sus ojos sobre mí durante todo el pago. Cada vez que volvía la cabeza, su mirada ya estaba esperándome. Salí del local a toda prisa y emprendí el camino de regreso, intentando sacudirme esa sensación. Al pasar frente a la casa del vecino, un coche redujo la marcha junto a mí. Me giré y era él, el mismo del supermercado. Bajó la ventanilla y empezó a hablar rápido en español, indicándome con gestos que subiera. Me quedé helada. Sonreía, señalaba el asiento del copiloto y seguía hablando cada vez más deprisa y más alto. No entendí gran cosa, pero capté palabras como coche y casa, y solo eso me retorció el estómago. Negué con la cabeza. No, gracias, no. Él insistía, imperturbable. Repetí lo mismo, más fuerte, y le hice señas de que se fuera, dando un paso atrás. Al final frunció el ceño, murmuró algo y se alejó despacio, como si no tuviera prisa por irse. Me quedé un minuto parada, asegurándome de que realmente se había ido antes de continuar a casa. No quería que viera exactamente dónde vivía. La vivienda estaba rodeada por un muro de unos 6 pies de altura, con luces de movimiento a lo largo del perímetro y rejas en todas las ventanas. Mis abuelos siempre decían que eso la hacía muy segura. Esa noche agradecí que fuera así. Cerré todo a conciencia, bajé las persianas y traté de convencerme de que aquel hombre solo había sido excesivamente amable. Hacia las 3 de la madrugada, la luz con sensor frente a la puerta principal se encendió de golpe. Mi dormitorio daba a ese lado de la casa. No era raro. A veces se activaba por insectos o gatos callejeros. Pero entonces se encendió la luz junto a mi ventana, seguida del inconfundible sonido de pasos. No eran pisadas rápidas y distraídas, eran lentas, lo bastante pesadas como para crujir la grava. Se me paralizó el cuerpo. No pude moverme, ni siquiera respirar con normalidad. La luz se apagó a los pocos segundos y me quedé alerta, aguzando el oído. Luego volvió a ocurrir. Luz encendida, pasos, silencio. Quien fuera estaba justo afuera de mi cuarto. Permanecí inmóvil bajo las sábanas,
mirando al techo, con el corazón golpeándome tan fuerte que lo oía en la cabeza. Tras lo que pareció una eternidad, las luces se apagaron y ya no volvieron a encenderse. No me moví hasta que el sol empezó a filtrarse entre las persianas. Cuando por fin hubo suficiente claridad, me levanté y revisé las cerraduras. Todo seguía en su sitio. No había ventanas rotas ni señales de forzar la entrada, pero eso no me tranquilizó. Llamé a mis padres en cuanto fue una hora razonable en su uso horario. Ellos de inmediato contactaron a unos amigos de la familia que vivían cerca, y en cuestión de horas ya estaba con la maleta hecha y alojada en su casa. Pasé allí las 3 noches siguientes, esperando la llegada de mis abuelos. No sucedió nada más, pero la imagen no se me iba de la cabeza. La sombra de un hombre, justo afuera de mi ventana, aguardando, escuchando. Aún no sé si era el mismo del supermercado, pero se siente demasiado conectado como para ser casualidad. Agradezco que la casa de mis abuelos sea una especie de fortaleza, aunque esa noche cambió algo en mí. Antes me encantaba el silencio. Ahora el silencio me parece el sonido más aterrador del mundo. Historia 6. Esto ocurrió justo después de Año Nuevo de 2011. Tenía 17 años. Cursaba el último año de secundaria y estaba sola en casa por primera vez en mi vida. Mis padres habían salido del estado para visitar a mis abuelos, pero como tenía exámenes y trabajos por entregar, me quedé. Normalmente jamás me habrían dejado sola tanto tiempo, 9 días en medio de la nada, sin hermanos alrededor. Pero insistí en que estaría bien. No lo estaba. Nuestra casa se encontraba en 10 acres de terreno en una zona rural de Tennessee, rodeada de bosques y largos tramos de nada. Era un lugar apacible, del tipo de quietud en la que puedes oír hasta el susurro de cada hoja fuera de la ventana. Aquella noche estaba en la cama alrededor de las 2 de la mañana, texteando con un amigo y medio mirando YouTube, cuando nuestros 3 labradores se desataron. No era su ladrido típico de «hay algo fuera». Era más profundo, más fuerte, desesperado. Pensé que probablemente sería un mapache o un ciervo, quizá incluso un coyote. A veces aparecían. Se calmaron al cabo de 1 minuto o 2 y volví a deslizar el dedo por la pantalla. Pero unos 5 minutos después escuché un sonido que me heló la sangre. Parecía una ventana deslizándose al abrirse, la de la habitación de la planta baja justo debajo de la mía. Al principio creí que me lo estaba imaginando. Tal vez era el viento, tal vez estaba demasiado cansada, pero entonces llegaron los pasos, lentos, deliberados, crujiendo en la escalera de madera que conducía directamente a mi cuarto. Me quedé rígida. Mi puerta estaba justo al lado del tramo final de la escalera. Si quien fuera subía, estaría frente a ella en segundos. Sin hacer ruido, estiré la mano y eché el pestillo. Luego le escribí a mi amigo: «Hay alguien en mi casa, llama al 911». Me quedé allí, con el corazón desbocado, respirando apenas, escuchando los sonidos de cajones que se abrían, cosas cayendo, el tintinear sordo de vajilla. Quien estuviera dentro no intentaba ser silencioso. Iba por la cocina y la sala, abriendo cada armario, cada cajón. Incluso lo oí desgarrar una bolsa de basura y vaciarla en el suelo. La operadora del 911 intentó llamarme al móvil, pero no me atreví a contestar. Temía que oyeran la vibración o mi voz. Mi amigo se mantuvo en la línea con ellos y les fue transmitiendo todo lo que yo tecleaba. Le conté lo que alcanzaba a oír, lo que creía que estaba pasando. Los pasos se alejaban y luego regresaban. En un momento dado escuché crujir las tablas justo afuera de mi puerta.
Me tapé la boca con la mano, rezando para que no probaran la manija. Después de unos minutos interminables, los pasos comenzaron a bajar de nuevo. Luego silencio, ni ladridos, ni pisadas, nada. No me moví durante 40 minutos. Me quedé allí temblando, con el teléfono agarrado, las lágrimas corriéndome por la cara. Cuando por fin vi las luces destellantes de los coches de policía a través de la ventana, casi lloré de alivio. Golpearon mi ventana para avisarme que era seguro, y cuando abrí la puerta para dejarlos entrar, ocurrió algo extraño. La alarma de seguridad se activó. Había estado armada todo el tiempo. La sirena chilló tan fuerte que pegué un salto. Fue entonces cuando el agente me dijo algo que aún me pone la piel de gallina. La única ventana de toda la casa que no tenía sensor era precisamente la que yo había oído abrirse, la de justo debajo de mi cuarto. El sensor se había desprendido hacía poco y mi padre no había tenido tiempo de arreglarlo. Quien entró sabía exactamente a dónde ir. La policía no encontró nada faltante. Quien fuera no vino por objetos de valor. Solo revolvió como buscando algo concreto. La ventana quedó completamente abierta, con la cortina ondeando en el aire frío. Unos días después mi vecino llamó para decir que también habían forzado su casa. Lo mismo. Nada robado, solo todo revuelto. Hasta el día de hoy no sé quién fue ni qué buscaban. Nunca atraparon a nadie. Sigo pensando en esa noche, en cómo los perros intentaban advertirme y en lo fácil que todo pudo haber salido peor si no hubiera echado el pestillo. Cuando mis padres regresaron pasé días sin dormir. Antes me encantaba estar sola en casa. Ahora hasta el silencio me acelera el corazón. Historia 7. Esto ocurrió cuando tenía alrededor de 12 o 13 años, viviendo en una zona rural tranquila con apenas unas pocas casas dispersas a lo largo de nuestra carretera, separadas entre sí por grandes extensiones de bosque. Era de esos vecindarios en los que podías pasar todo el día sin ver a nadie, y eso normalmente me hacía sentir segura. Pero eso cambió una tarde en la que me quedé en casa enferma y no fui a la escuela. Mis padres trabajaban a tiempo completo, así que estaba acostumbrada a quedarme sola desde temprano por la mañana hasta última hora de la tarde. La verdad es que me gustaba ver la tele en pijama, preparar sopa y tener toda la casa para mí. Aquel día empezó igual que siempre. Sin embargo, alrededor de la 1 de la tarde escuché que llamaban a la puerta principal. Al principio no le di importancia y lo ignoré. Estaba demasiado cansada para moverme, y mis padres siempre me habían dicho que nunca abriera la puerta a desconocidos cuando estuviera sola en casa. Pero los golpes volvieron, esta vez más fuertes. Me levanté y me asomé por la ventana de mi dormitorio en la planta de arriba. Había un hombre ahí, inclinado hacia el ventanuco junto a la puerta principal, intentando mirar hacia adentro. Tenía una camioneta estacionada en nuestro camino de entrada, con el logo de una empresa en el costado. Lo reconocí, el exterminador. Había venido un par de veces antes, pero mi madre no había mencionado que estuviera programado para ese día. Eso me puso nerviosa al instante. Aún así pensé que tal vez se le había pasado decirme algo. Decidí no contestar y esperé que se marchara. Pero cuando iba camino a la cocina a por un vaso de agua, vi movimiento junto a la ventana trasera. Y allí estaba de nuevo. Había rodeado la casa hasta la terraza del fondo y ahora se asomaba por las ventanas, con las manos en forma de cuenco alrededor de la cara para bloquear el reflejo. Se me encogió el estómago. No estaba revisando nada. Estaba mirando hacia adentro. Me agaché tras la pared, conteniendo la respiración.
Se movió despacio por la terraza, deteniéndose para curiosear por distintas ventanas. Me pareció una eternidad hasta que por fin desapareció de mi campo de visión. Me asomé con cuidado otra vez y su camioneta seguía allí. El salón de nuestra casa tenía unas puertas de vidrio grandes que daban a un solarium y este se abría a la terraza. Estaba a punto de darme la vuelta cuando me quedé helada. Él estaba dentro del solarium. Me acuclillé detrás de una mesa de centro, aterrada de que fuera a probar la manija a continuación. Mi gata, Scooter, estaba sentada junto a la puerta de cristal, mirándolo fijamente. Tenía el pelo erizado y bufaba. El hombre la vio, sonrió de manera extraña y se inclinó más. Fue entonces cuando me levanté de un salto y, con la voz temblorosa, dije a través del vidrio: «No puedes estar ahí». Él giró la cabeza, sorprendido, y luego sonrió como si no pasara nada. «Oh, hola», dijo con naturalidad. «Tú eres Emma, ¿verdad?» Se me heló la sangre. No tenía idea de cómo sabía mi nombre. Dudé un segundo y respondí: «Sí, ¿cómo me conoces?». Él sonrió mostrando los dientes. «Conozco a tus padres. ¿Puedo entrar a inspeccionar?». Dije rápido: «Ellos no están en casa». Me recorrió con la mirada un instante y luego dijo: «Está bien, volveré en otro momento». Su tono era ligero, pero hubo algo en la forma de decirlo que me puso la piel de gallina. Solo quería que se fuera, así que asentí y cerré la puerta. Corrí escaleras arriba y me asomé por la ventana. Se subió a su camioneta, pero no se marchó de inmediato. Se quedó allí, mirando la casa durante casi 2 minutos completos antes de, por fin, salir camino abajo. Llamé a mi madre enseguida y le pregunté si había programado al exterminador. No lo había hecho. Cuando le conté lo ocurrido, sonó alarmada y me dijo que cerrara con llave todas las puertas y ventanas hasta que llegara. Esa noche volví a explicarle todo: cómo sabía mi nombre, cómo había rodeado la casa e incluso entrado en el solarium. Mi madre dijo que vagamente recordaba a ese mismo exterminador de una visita meses atrás, pero que no había manera de que supiera mi nombre, y desde luego ella no lo había llamado ese día. Se puso en contacto con la empresa para la que supuestamente trabajaba y le dijeron que no había nadie programado para nuestra dirección. Nunca supimos quién era en realidad ese hombre. No volvió y jamás volvimos a ver esa camioneta. Pero durante años, cada vez que alguien llamaba a la puerta me quedaba paralizado un segundo, a medio camino de esperar ver a ese mismo hombre, de pie, sonriendo como si ya me conociera.